Bueno, y específicamente para el votante vasco, ¿qué? Porque esta es la otra. En este Parlamento, que ahora se disuelve, ha habido una voz sorprendente. Una voz que ha sido apartada unánimemente por todos los demás grupos como si no tuviera derecho a existir. Es decir, como si sus votantes no tuvieran derecho a existir en la vida pública vasca. Esa voz ha sido la de Amaia Martínez en Vox, que afronta ahora una campaña electoral dificilísima, donde todo el mundo parece haberse conjurado para que Vox en el País Vasco deje de existir. Amaia, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Te Me estaba parece... escuchando y qué razón tienes, madre mía. Así da gusto empezar una entrevista, sí señora. Sí. Hay una cosa que me parece muy importante subrayar, porque la mayor parte de la sociedad española ignora por completo, aunque aquí lo hemos contado, el boicot directo de todos los grupos a Vox en el Parlamento Vasco durante esta legislatura. Sí, ha sido, como he dicho siempre, la legislatura del silencio y de silenciar a Vox. Se han unido todos, porque al final todos tienen el mismo proyecto, todos tienen el mismo programa, y el silencio hacia Vox ha sido una táctica que han utilizado todos ellos. Acuérdate que en un inicio incluso nos eliminaron el tiempo, nos eliminaron y nos boicotearon las iniciativas que podíamos llevar a los plenos. Incluso nos negaron el poder poner las siglas Vox con grupo mixto. Todo esto lo que nos hizo es nos obligó a recurrir al Tribunal Constitucional, que sentenció a nuestro favor y dijo que efectivamente esta era una medida antidemocrática porque estaban eliminando los derechos que yo como diputada tenía para llevar la voz de esos votantes que democráticamente han elegido a nuestro partido al Parlamento Vasco, y para desgracia de ellos tuvieron que devolverme todo aquello que intentaron quitarme y que de hecho me lo quitaron durante un tiempo. Hay que recordar que los derechos de un diputado no son derechos personales de un diputado, sino que son derechos vicarios de los ciudadanos que han votado a ese diputado y que tienen iguales derechos que los demás ciudadanos o que forman parte de las mayorías. Esto es algo, en fin, que conviene recordar también cuando uno mira las Cortes en Madrid, ¿eh? Efectivamente, es que es inevitable, pero bueno, es una táctica que ellos llevan ya durante muchos años, hasta llevamos 40 años de nacionalismo en esta tierra, un nacionalismo que además no ha tenido ningún problema en esperar para ir adoctrinando a toda la sociedad joven, sobre todo a la hora de meterse de lleno en ese nacionalismo y en esa pugna nacionalista entre PNV y Bildu. Y esto, igual que lo dijo Santiago Abascal el otro día, es algo que hemos dicho ya en el Parlamento en reiteradas ocasiones. Yo recuerdo una vez decirle al Lehendakari Urkullu que habrá un día en el que la tostada se dé la vuelta y ellos tengan minoría. Sonreía como diciendo, bueno, esto es algo imposible. Bueno, pues ahora vemos que no es imposible, que en este momento hay un equilibrio de fuerzas entre Bildu y PNV, pero que este equilibrio de fuerzas va a ir tendiendo en la balanza a que Bildu siga aumentando. Pero la culpa no solamente es de Bildu, de que está haciendo bien su trabajo, sino del mal trabajo que están haciendo el resto de fuerzas políticas, porque todos y cada uno de ellos se ha dedicado a blanquear a Bildu. Y ahora tenemos lo que tenemos, un partido que el resto de partidos considera democrático, que no han pagado por todo aquello que han hecho sus herederos y que siguen aplaudiendo y reivindicando los asesinatos de ETA sin que nada de ello les esté afectando, porque claro, ya no son los malos, sino que son los buenos y las víctimas ahora son las malas. Amaya, para estas elecciones, ¿qué ofrece Vox a un votante del País Vasco? Pues ofrecemos muchísimas cosas. En primer lugar, ilusión y sobre todo creo que somos los catalizadores del cambio. Necesitamos un cambio. Ahora mismo se ha eliminado la pluralidad política a base, sobre todo, como digo, de atentados, de secuestros, de coacciones, de coartar la libertad de todos los ciudadanos, y eso sigue existiendo. Hoy en día el ciudadano vasco no es libre para decir su sentimiento ideológico, su sentimiento político, a no ser que seas nacionalista, que entonces sí que lo puedes decir. Pero todo aquel que sea vasco y se sienta español, como es el caso nuestro, no podemos decirlo públicamente porque vamos a ser señalados, evidentemente. Pero ofrecemos, como te digo, mucha ilusión y luego, bueno, vamos a tratar una serie de temas que creo que son fundamentales, que no solamente ocurren en el País Vasco, que también, sino que son problemas comunes al resto de los españoles, porque no nos olvidemos de que el País Vasco es España.
Entonces, vamos a seguir tratando esa inseguridad en nuestras calles, que además lo vemos día a día en Bilbao, lo vemos en Vitoria, ¿no? Inseguridad que se debe básicamente y que ha aumentado por el acceso de muchísimos menas a nuestra comunidad autónoma, de mucha inmigración ilegal que está derivando en una delincuencia que hasta ahora no habíamos visto. De hecho, fue curioso que incluso el PNV dijo que era una delincuencia cultural. Yo creo que si oímos delincuencia cultural, todos sabemos muy bien que lo de los machetes es cultural, efectivamente. Vamos a abogar también por una mejora en la sanidad pública. Tenemos el Departamento de Salud, Osakidetza, que en principio siempre ha sido una consejería que ha funcionado muy bien y ahora está en franca decadencia. Evidentemente ha aumentado la cantidad de gente que ha venido de fuera, de inmigrantes, a los que atienden también, y eso está generando pues una bajada en cuanto a los servicios públicos que se da a los ciudadanos vascos. Vamos a denunciar continuamente, como siempre hemos hecho, esa imposición lingüística del euskera que afecta tanto en el acceso a las OPEs para un empleo público como en las aulas. Vamos a seguir denunciando, como no puede ser de otra manera, ese blanqueamiento que se está haciendo continuamente de ETA. Vamos a denunciar la Agenda 2030. Además, es una Agenda 2030 que se está llevando a cabo en toda España, pero que evidentemente en el País Vasco una comunidad en la que el agro es muy importante, tenemos todos los días los tractores en la calle protestando. ¿Por qué? Porque están arruinando nuestro sector primario, están abriendo una competencia desleal con terceros países y están exigiendo medidas desmedidas a nuestros agricultores, como nos han contado, en cuanto a los productos fitosanitarios, en cuanto al cuaderno digital. Vamos a seguir luchando, como hemos hecho estos 4 años, por la memoria de las víctimas de ETA y vamos a enfrentarnos a sus verdugos. Vamos a abogar por una bajada de impuestos y, por supuesto, y esto es muy importante, por una reducción drástica del gasto político superfluo, que esto el resto de partidos no lo dicen. Y vamos a poner bien pared contra la ocupación, por ejemplo, otra de las grandes lacras sociales que vivimos en esta sociedad y que aquí en el País Vasco tenemos un nivel de ocupación extremadamente alto. Pues yo iba a preguntar, como última pregunta, qué iba a votar el votante de Vox que no fuera a encontrar en el Partido Popular, pero Amaya, me has respondido ya todo de manera que nada. Una cosa, sin embargo, sí que me interesaría, y es lo siguiente. Y además esto permitirá también entender al espectador por qué nos tuteamos. Tú vienes del mundo periodístico, tú Sí, conoces el correcto, mundo de la soy comunicación, claro. O sea, tú correcto. eres colega. Soy Y colega, claro que sí, colega política, colega de periodismo, es así. Entonces, sabemos un poquito dónde nos movemos y sabemos la capacidad que tienen los medios de comunicación de hacer llegar un discurso político o no a la ciudadanía. no temes en esta campaña un boicot ya directamente de tapón. Por supuesto, eso es algo que ha sido siempre habitual, pero van a tener un problema. Y te lo digo porque es así. Tú sabes que cuando hay una campaña electoral y hemos tenido representación parlamentaria, que ese fue un verdadero hito para nosotros, ahora se van a ver obligados a hacer un seguimiento de nuestra campaña. Y entonces, aunque les duela, les moleste y no quieran, no les va a quedar otro remedio y van a tener que dar cuenta de todo aquello que hagamos. Esperamos que además, como vamos a debates, vamos a entrevistas, ahí sí que es difícil manipular nuestro mensaje. Y creo que eso va a ser un hito muy importante en esta campaña electoral. Amaya Martínez, muchísimas gracias, muy buenas noches. Volveremos a hablar cuando esté la campaña ya en Muchísimas marcha. gracias a ti, Javier, por abrirnos tus puertas para poder lanzar nuestro mensaje, por contar siempre con nosotros y, desde luego, mi puerta está abierta para todo aquello que necesites. Estaré encantada de volver a estar contigo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bien. Amaya Martínez, candidata de Vox en el País Vasco, después de una travesía feroz de 4 años, apartada por todo el mundo en el Parlamento, a pesar de ese escaño, que no era apartar a Amaya, era apartar a los que votaron a Amaya.